aportando, ¿verdad?, cuestiones muy importantes a esta rama del derecho. Un punto medular, ¿verdad?, en este desarrollo es la independencia de los Estados Unidos, cuya influencia ustedes la ven hasta hoy, ¿verdad?, muy marcada. Y es así pues como nosotros le ponemos atención a estos acontecimientos, y tuvo repercusión internacional y participación internacional. Vemos cómo Francia estuvo presente en esta gesta emancipadora, y cómo fue a repercutir a Francia su participación, bueno, que provocó la Revolución Francesa. Aquí pues empezaron a surgir los movimientos independentistas de América de una forma muy decidida. Hay un documento muy importante, la denominada Carta de Jamaica de Simón Bolívar, que es el primer manifiesto que hay sobre el panamericanismo, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y cómo provocó ese movimiento, ¿verdad?, que vino a dar hasta la propia OEA. Hasta la propia OEA, ¿verdad? Entonces, cómo los Estados Unidos retoman ese movimiento y lo convierten en una nueva etapa o fase del panamericanismo en nuestro continente, el cual incluso se ve muy presente en la Carta de la OEA, la defensa común del continente, entre otras. Pero en esos tiempos pues empiezan a proliferar los tratados internacionales. Y vean ustedes, Estados Unidos, como yo les decía, trae una vocación de ser potencia, y después de la independencia tiene su época de expansión, que termina precisamente con la independencia de Cuba. Le vino a dar como el sello a ese gran movimiento de expansión política y geográfica. Su principal víctima fue México. Ustedes leerán esa parte de la historia de México, es tremenda, ¿verdad? Como Estados Unidos, bueno, se empieza a ampliar de ahí hacia el oeste. Esto es una historia pues muy amplia, pero todo esto marca parámetros en el ámbito de convivencia internacional. La Revolución Francesa también, pues, otro acontecimiento importante que lo vimos. Y venimos hasta posiblemente el siglo XIX con las luchas independentistas, y el siglo XX con un nuevo elemento internacional, el obrero. Acuérdense que hasta quisieron hacer un movimiento mundial, el movimiento obrero, ¿eh?, bajo el parteaguas socialista. Este movimiento coincidió también con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ya vimos pues cómo se fue desarrollando, ¿verdad?, qué significó la Segunda Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial, que también vino a significar otro acontecimiento muy importante y un cambio de paradigmas en el ámbito internacional, el nuevo orden mundial que vino a crear nuevamente, ¿verdad? Y cómo se fueron desarrollando las fuerzas en la convivencia internacional a través de esos dos polos de poder, ¿verdad? Y ahora, pues, como les digo, después de la caída de la Unión Soviética, el mundo se vio en una encrucijada, o globalización o unipolarismo. Los Estados Unidos, pero la historia nos ha dicho que fue la globalización,
lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Y esto pues nos da otra conclusión, que las guerras mundiales nos trajeron el atraso en tiempo de la globalización, pero a su vez profundizaron ese cambio. Si no hubieran sido esas 2 guerras mundiales, y más la segunda, no hubiera sido tan profundo el cambio que se da en la globalización. Y hoy pues las luchas, como ven, son inmediatas, ¿verdad? De un lado a otro. Y estamos en una franca también carrera espacial. Otra vez casi como en la década de los 60, ¿verdad? Del siglo pasado. Estamos volviendo ahora. China, el señor Elon Musk, ¿verdad? De ruso, que en forma privada, el hombre más rico del mundo hoy, se le calcula su fortuna en $231 millones. Solo en impuestos de Estados Unidos se calcula que va a pagar $13,000 millones en impuestos. Y pensar que ese es declaro sin movimiento, ustedes. Ven esa gran diferencia. Y esa es otra característica de esta globalización, la concentración de riqueza. Se está concentrando la riqueza en pocas personas, fortunas inmensas. Fortunas inmensas. Se está concentrando en pocas personas y en algunas muy jóvenes. Entonces aquí ya viene la ciencia aplicada el conocimiento aplicado a la ciencia, ¿no? Y la ciencia aplicada a bienes, ¿no? Y servicios. Y nosotros todavía apelando por tierras, ¿verdad? La tierra fue en la época feudal, tenía valor. Hoy se ve de ver de otra forma diferente, no como la pelean hoy, ¿verdad? Porque el conocimiento aplicado a la producción y a la distribución está ganando mucho campo, ¿verdad? Ya los países desarrollados, ya es el aspecto conocimiento, por eso apuestan por la educación. Vean ustedes, Estados Unidos, de las 20 mejores universidades del mundo, los 20 primeros lugares, Estados Unidos tiene como 15. Y si no me equivoco, las primeras 7 son de Estados Unidos, las primeras 10. Y 6 están en California. ¿Qué fenómeno estamos viendo ahí? Creo que hay que decir Silicon Valley, ¿verdad? La meca del conocimiento y la producción a través del conocimiento científico. Entonces, miren cómo está cambiando el mundo. Diferente, el enfoque que está dando es diferente, ¿verdad? Pero también que la Tierra es importante, pero como ven, ya hay gente que superó esa cuestión. Pero también superó otras situaciones y nosotros todavía estamos luchando contra la desnutrición, ¿verdad? Mientras que otros países están luchando contra la gordura, ¿eh? Si no hay medicina preventiva en esos países, fracasan. Nosotros todavía estamos ni siquiera en la curativa. No tenemos ni cobertura a la medicina curativa, mucho menos preventiva. Entonces ahí se está, y estamos viviendo un mundo tan cercano que todos perciben nuestra situación, ¿verdad? Por eso están viendo calificación de gobiernos, calificación de estados, calificación del desarrollo humano, calificación de universidades. ¿Saben ustedes que hay un ranking de universidades? Por eso les contaba. Nuestra gloriosa universidad está abajo del puesto 3000, está entre los 3000, ¿verdad? Nuestra Universidad de San Carlos. Aún con todos los problemas que ha tenido todavía, porque son más de 10,000, ¿verdad? O sea, nuestro puesto sí es un poco modesto, pero no está muy, muy abajo. Pero sí, las universidades pueden ser los Estados Unidos. Y disculpen que salga el tema, pero es importante que conozcamos todo esto, ¿verdad? Todo esto existe y debemos conocerlo como cultura general, ¿verdad? Para ir viendo el enfoque que le estamos dando al curso, ¿verdad? Que hasta dónde podemos llegar. Entonces, como digo, ¿y dónde se hizo el campeonato de universidades, ¿verdad? Para que quedaran primero, segundo y tercero? Es una calificación que se hace a nivel internacional.
Se toma en cuenta la infraestructura propia de la universidad, la infraestructura aledaña, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué medios de entradas y salidas tiene? ¿Cómo está en su urbanización interior hacia lo exterior? Su conexión con el país en el que se encuentra, ¿verdad? Sus programas de estudio, el nivel de los programas de estudio, su revisión constante. Y algo que es muy, muy importante, los aportes al conocimiento universal que ha dado. Premios Nobel, premios también que se dan a nivel científico, aportes al conocimiento. Todo eso toma en cuenta, ¿verdad? Calidad de las instalaciones, el claustro, calificación del claustro, o sea, todo eso se califica. Y nosotros pues estamos en la mejor facultad que hay hoy por hoy en la Universidad de San Carlos, es la Facultad de Medicina. Es la que está encabezando la universidad hoy por hoy, ¿verdad? Se considera, parece que está entre las mejores de Centroamérica, o si no, la mejor facultad. Su nivel es bastante amplio y muy, muy, muy elevado. Bueno, nosotros como estudiantes tenemos que elevar el nivel de la facultad. Yo me siento muy cómodo con ustedes porque he visto que tienen curiosidad, ponen atención. He tenido grupos que realmente han sido muy indiferentes. Yo aquí siento una buena vibra con ustedes, primero Dios así sea, porque nuestra facultad necesita retomar su puesto que hasta ahora ha tenido. Primer orden en la universidad. Ha sido cabeza de universidad siempre. Y no debemos dejar de ir ese puesto. Bien, entonces con todo esto, el derecho internacional nos viene, como ven, a afectarnos hasta nosotros en forma personal, ¿verdad? Es muy amplio. Y habíamos visto también este tema del derecho internacional y derecho nacional. Básicamente, vimos que hay dos escuelas aún existentes y en vigencia, ¿verdad? La escuela dualista y la escuela monista. La dualista que afirma que el derecho internacional y el derecho nacional son dos sistemas diferentes, son dos órdenes jurídicos diferentes, por sus sujetos, por su objeto, por la forma de nacimiento, ¿verdad? Etcétera. Y ahí se quedan. Y hay pensadores muy calificados en esa escuela, en ese equipo. Pero también existe la escuela monista, que afirma que el derecho internacional y el derecho nacional forman un solo orden jurídico y pertenecen a un mismo concepto. Dentro de esta escuela monista hay dos corrientes. Una dice que prevalece el derecho, aunque sean uno, a la hora de haber una confrontación, prevalece el derecho internacional sobre el nacional. Pero otros que dicen que no, que es el nacional sobre el internacional. Y hay una discusión, ¿verdad? Hablamos nosotros ayer, vieron en nuestra Constitución, y vimos que en materia de derechos humanos, ahí dice, prevalece sobre el derecho interno. Y ahí decíamos, ¿qué es derecho interno? Ya en la Corte de Constitucionalidad ya emitió un fallo sobre eso. Todas esas cuestiones son las que ustedes deben de ir investigando y acopiando esto, ¿verdad? Bueno, y existe una tercera posición, pero una tercera más que todo enfocada a la escuela monista, que es de la doctora Ortiz Art, de una universidad de México, que dice que no puede alegarse si existe prevalencia o no de un derecho sobre otro. Lo que sí es bueno y certero afirmar es que entre ellos existe una relación de coordinación, una relación conciliatoria, pero sin orden jerárquico. Simplemente se relacionan, ¿verdad? Coordinación. No hay subordinación. Entonces, como ven, son temas muy profundos, ¿verdad? Pero a grandes rasgos resumimos la idea general de esta forma. Ahora bien, entramos al tema de las fuentes del derecho.
Cuando hablamos de fuentes del derecho, nos estamos refiriendo, ¿verdad? ¿De dónde emana, de dónde sale el derecho internacional? Pues hay dos corrientes, ¿verdad? No dos corrientes, sino dos posiciones que no son contrapuestas, sino simplemente son dos posiciones que se han dado. Una desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Legal, y la otra desde el punto de vista doctrinario. Desde el punto de vista jurídico y legal, yo les decía a ustedes, ¿verdad? Tenemos lo que es el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Su artículo 38. ¿Qué leyeron ustedes del artículo 38? ¿Cuáles son las fuentes jurídicas del derecho internacional? Lo que estábamos platicando en clase anteriormente, los principios generales, la costumbre internacional, los convenios, ahí hacen relación a lo que usted había dicho. Sí, así es, ¿verdad? Esto es lo que se ha retomado a nivel internacional. Entonces dice el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Dice, artículo 38, numeral 1. La Corte cuya función es decidir conforme a derecho. Esa es una función judicial. Función judicial, ¿verdad? Decidir conforme a derecho. Decidir conforme a derecho. Conforme al derecho internacional, dice, de una vez, ¿sí? Numeral 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias, hay una función judicial. Esta es una función de la Corte, función judicial. Tiene dos funciones y vamos a decir cuál es la otra. Conforme al derecho internacional, las controversias que le sean sometidas deberá, ¿ves? Imperativo, deberá aplicar a las convenciones internacionales. Este es sinónimo de tratado internacional, ¿eh? Tratado internacional o convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establezcan reglas expresamente reconocidas. Eso es lo importante de los tratados, ¿verdad? Que son términos expresamente reconocidos. Pero aquí se refiere a los estados litigantes. Y ahí es donde queremos llevar nosotros el caso Belice. Hacia eso vamos. B, la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Eso es importante. Práctica, ¿ves? Un hacer, ¿verdad? Y regularmente se da ante un hecho una respuesta. Ante ese mismo hecho, esa respuesta. O sea que tiene existencia en el tiempo. ¿Verdad? Entonces, la costumbre internacional como prueba de una práctica, ¿ves? Práctica. Y así se genera, ¿ah? Ante una situación, una respuesta dada. Entonces, con el tiempo ya se sabe que si se da esta situación, se va a dar esta respuesta, ¿verdad? Generalmente aceptada, eso es importante también, porque está aceptada es que se convierte también como en obligatoria, ¿verdad? Necesita pues tener ese como veredicto tácito, ¿verdad? De las partes. Como derecho. C. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Aquí lo importante sería discutir qué entendían por nación civilizada, ¿verdad? Este es de 1944, 45 se aprobó, ¿verdad? Pero ya este proyecto lo trabajaron pues años antes, ¿verdad? Imagínense. Ya tiene más de 70 años. Una práctica generalmente aceptada como derecho. C. Los principios generales del derecho. D. Las decisiones judiciales. 1. Y la doctrina. 2. ¿Verdad? De los publicistas. De una se aclaran qué entienden por esta doctrina. De los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones,
como medio auxiliar. Esas serían fuentes auxiliares. ¿No? Quiere decir que las anteriores son principales, ¿verdad? Ya estas decisiones judiciales, la doctrina, ¿verdad?, como fuentes auxiliares para la determinación de las reglas del derecho, ¿verdad?, sin perjuicio de lo dispuesto en otra parte. Numeral 2, también es importante. La presente disposición no restringe la facultad. Esto ya es potestativo. Como ustedes ven, arriba dice, deberá aplicar. Imperativo. En el numeral 2 dice, no restringe la facultad de este dispositivo, ¿verdad? Entonces dice, la presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex equo et bono, si las partes así lo convinieren. Es decir, que tiene que haber una aceptación. Aquí se expresa de las partes que autorizan al tribunal a resolver ex equo et bono. Bueno, ahora ustedes que han visto muchas ramas o parcelas del derecho, ¿qué es este principio ex equo et bono? Este también se aplica mucho en los tribunales de arbitraje, arbitrales. ¿Qué es ese principio ex equo et bono? Sí, compañero. Javier. Entiendo que es resolver lo más equitativamente posible para las dos partes. Así es, muy bien. La equidad, ¿verdad? El principio de la equidad en la resolución de conflictos. Aquí se confía mucho, ¿verdad?, en la ética de los jueces y en su formación profesional, porque para llegar a decidir bajo este principio quiere mucha experiencia, mucho conocimiento, mucha preparación, ¿verdad? Entonces sí, o sea, con base a la equidad, ¿verdad?, según su leal saber y entender, o sea, cómo está preparado. Regularmente, como le digo, se da mucho en los tribunales de arbitraje, pero donde son amigables componedores. Ahí. Entonces vemos pues que ya jurídicamente tenemos, ¿verdad?, las fuentes de derecho internacional. La fuente principal obviamente sería los tratados, ¿verdad?, o los convenios. Eso por todos los principios que implican los tratados, ¿verdad? El principio escrito, y tienen historia, el principio de registro, todos los tratados deben ser registrados, y que va facilitando la interpretación, ¿verdad?, de las obligaciones y derechos de las partes cuando surge alguna controversia. Entonces aquí el doctor Larios nos dice también que pueden dividirse en fuentes principales, fuentes secundarias y fuentes posibles. Fuentes posibles. Entonces, las fuentes principales, obviamente, el tratado es la fuente principal y privilegiada del derecho internacional, hoy por hoy. Es la fuente principal y privilegiada del derecho internacional. Pero también la costumbre, ¿verdad? La costumbre también, pero no en la importancia que tienen los tratados hoy por hoy. Aunque en un momento determinado del desarrollo del derecho internacional, la costumbre fue fuente principal. Ahora son los tratados. Las fuentes secundarias, dice la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Aquí estamos llegando hasta introducción al derecho, si ustedes ven. 3, fuentes posibles, ¿sí? Posibles. La equidad, lo que decíamos con el compañero ahí, ¿verdad? Incluso hasta acá.
Y aquí, como lo ven, es una norma facultativa. Faculta la Corte, pero no la obliga, ¿verdad? Es decir, existe la posibilidad de que pueda, siempre y cuando las partes que sometan conocimiento a ello estén anuentes, ¿verdad?, a aceptar esa decisión bajo esa modalidad. Entonces, ¿y por qué es importante el estatuto? Le decía yo. Aquí les vengo a ratificar lo que habíamos hablado la vez pasada. El artículo 92 de la Carta, ya nos regresamos a la Carta. El artículo 92 de la Carta dice: la Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal. Esa es la primera función, ¿verdad? Función judicial. Es decir, un órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el estatuto anexo, ¿ya vieron? Es un anexo del estatuto anexo que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia, el que era la Sociedad de Naciones, y que forma parte integrante de esta carta. Por eso no puede faltar, ahí está legislado que forma parte, ¿verdad? Y forma parte integrante de esta carta. Pues ustedes deben comprar la carta y el estatuto. Dice también: todos los miembros de las Naciones Unidas son ipso facto partes del estatuto de la Corte. Pero también, fíjese, un Estado, aunque no sea miembro de las Naciones Unidas, puede ser miembro de la Corte. Entonces ya vimos que tiene una función, pero también tiene otra función importante. Son dos. Esto lo vamos a ver posteriormente, pero es bueno que adelantemos un poco, ¿verdad? Porque posiblemente cuando digamos se me olvide y ustedes me van a recordar, ¿verdad? En el artículo 96 también de la Carta dice: la Asamblea General o el Consejo de Seguridad podrán solicitar de la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva. Entonces tiene dos funciones importantes la Corte: una función judicial y una función de opinión consultiva. En el artículo 96 de la Carta, ¿verdad? Opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica. Y el artículo 65, ¿verdad?, el capítulo 4 del estatuto, nos vamos al estatuto otra vez. El estatuto nos dice, artículo 65 del estatuto: la Corte podrá emitir opiniones consultivas, ¿eh? Ahí ratifica esa función. Dos funciones importantes de la Corte: función judicial y función de opinión consultiva. ¿Sobre qué? Sobre cuestiones, sobre cualquier cuestión jurídica, como ya hemos visto antes. Sí, estamos hablando de la Carta de las Naciones Unidas. Eso ya se lo habíamos dicho yo, en la clase pasada, ¿verdad?, que llevaran ya su carta, porque vayamos a empezar a manejar leyes internacionales, ¿verdad? Y ahorita pues empezamos a verlas. Entonces, esta es la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, ratifica pues esa función en el artículo 65 de la Corte, que dice que la Corte podrá emitir opiniones consultivas. Esas son sus dos funciones y por eso aquí está su estatuto, ¿verdad? ¿Y cómo va a...? ¿Mi compañero? Javier. Licenciado, cuando hablan de opiniones consultivas, ¿eso lo pueden formular tribunales como haciendo amicus curiae? Fíjese que en materia de las Naciones Unidas, regularmente solo puede hacer la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.
y se llega a la Corte a través de esos dos órganos principales. O sea, no se llega directamente, más que estos dos órganos de las Naciones Unidas, ¿verdad? O sea, es muy restringida el contacto con ellos. Entonces, la totalidad de las demás instituciones e interesados actúan o solicitan a la Corte a través de, ¿verdad? Y ellos sí, porque solo el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, ¿verdad?, son los que solicitan las opiniones, opinión consultiva. Estamos hablando de esta en particular, ¿verdad?, la opinión consultiva. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, entonces, ¿cómo se va desarrollando esto, verdad? Y vamos conociendo un poquito más de estas instituciones que siempre se miran sencillas, pero son muy complicadas. Y, por ejemplo, ante la Corte, no cualquier abogado puede presentarse, hay abogados especializados en esto, hay bufetes especializados. Creo que en Guatemala no hay ningún bufete. Son los países desarrollados, ¿verdad? Y Brasil tiene. Pero eso es complicado, ¿verdad? A la hora que vayamos a la Corte van a tener que contratar un bufete, ¿verdad?, para que se litiguen. Bien, entonces, como fuentes posibles, ya tenemos la equidad, y como nos dice el artículo 38, ¿verdad?, concuerda con el artículo 38, que dice, la presente disposición no restringe la facultad de, ¿verdad?, o sea, es facultativa. Entonces es posible, ¿verdad? Fuentes posibles, la equidad está muy bien. El jus cogens o cogens, ¿no? Se escribe con G, pero como es latín, ¿verdad?, todo suena como Y. Este tipo de norma es importantísima, pero vital en el ámbito internacional. Pónganle ustedes a la par derecho imperativo internacional. Y en el derecho internacional jamás podrá violarse una norma imperativa. Nunca. Entonces vamos a ver cómo funcionan, ¿verdad? Hay antecedente y consecuente. Son dos tipos de normas de jus cogens. Esta, cuando veamos la Convención de Viena, vamos a analizar un poco esta parte. Voy a pedirles adelanto para que ya tengamos un poco de conocimiento cuando lleguemos, ¿verdad? El jus cogens es la norma imperativa internacional, antecedente y consecuente. Son dos tipos de normas imperativas. Funcionan en diferente tiempo con respecto a las normas. Y también tenemos los actos de las organizaciones internacionales intergubernamentales. Y si son tratados bilaterales, también dice podría convertirse en fuente actos unilaterales de los estados. Bueno, y aquí pues ya viene el desglosado, las fuentes principales, ¿verdad?, y las otras fuentes, los convenios o tratados, dice. Esos también son muy importantes, ¿verdad? Y fíjense, casi todos los autores, por ejemplo, la doctora Loretta Ortiz, ella también se rige por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, de fuentes de derecho internacional público, dicen ellos, los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales de derecho, las decisiones judiciales y la doctrina. Jerarquía de las fuentes del derecho internacional, dice. La equidad, los actos unilaterales de los estados. El doctor Seara Vázquez también rige su exposición con base al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Quiere decir que este artículo es muy importante, jóvenes, porque al momento de desarrollar este tema, la mayoría de tratadistas se rigen por el artículo 38. Incluso el doctor Seara dice, el artículo 38 del Estatuto dice, y empieza, y así expone
todo el desarrollo de su libro. Y el doctor, el argentino Podestá Posta también, que es otro internacionalista muy conocido a nivel internacional, también él nos hace un aporte. Y sigue el derrotero también que dicta el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y el doctor Podestá Costa nos dice como fuentes, dice, no existiendo entre los estados un legislador común, eso es importante, ¿verdad? Un legislador común. Las normas que rigen sus relaciones provienen del consentimiento de los propios estados. Es que esa es una de las características de la norma de derecho internacional, que la propia persona a quienes van a aplicar crea su propia norma y se circunscribe después a ella. Los estados crean el derecho internacional y después se circunscriben al derecho internacional, en forma obligatoria posteriormente, ¿verdad? Pero ellos han creado la misma ley y eso lo dice el doctor Modesto Cerda, ¿verdad? No existiendo entre los estados un legislador común, las normas que rigen sus relaciones provienen del consentimiento de ellos mismos. Más, como ese consentimiento se manifiesta de modo expreso o tácito o por varios conductos, resulta que el derecho internacional emana de diversas fuentes. De ahí viene, miren. Ahí es como viene, por la propia actividad de los estados, es la que ha creado esa cantidad de fuentes, ¿verdad? La determinación de las fuentes del derecho internacional y del valor de cada una son cuestiones muy importantes, porque de ello depende el contenido y alcance del derecho internacional. O sea, todo ese bagaje de conocimientos, prácticas, ¿verdad? Y normas jurídicas le van dando el contenido y alcance al derecho internacional. El derecho internacional surge principalmente de dos fuentes, los tratados y la costumbre internacional. Eso es lo que le llamamos las fuentes principales, los que hemos dicho, ¿verdad? Además proviene de otras fuentes, que son los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina. Bueno, entonces, ahí está aclarando él bastante ese tema. Es de advertir que los tratados y la costumbre, puesto que proceden directamente de los órganos estatales, por eso son importantes. Después son importantes por esto, ¿verdad? Porque proceden directamente de los órganos estatales que manejan las relaciones internacionales. Son fuentes directas del derecho internacional y tienen per se valor jurídico. Mientras que las tres últimas fuentes mencionadas, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina, desde que provienen de otros órganos, actúan solamente de modo subsidiario. Suplen a los tratados y a la costumbre cuando estos no proveen soluciones, ¿verdad? Subsidiariamente. Por eso las otras son principales, porque siempre se van a aplicar. En primer término, siempre se les va a buscar, pero cuando no provean soluciones a la situación planteada, entonces vamos a recurrir a las otras fuentes. Por eso se llama secundarias. O bien permiten complementar su contenido cuando es insuficiente, o interpretarlo en caso de que aparezca oscuro o sea dudoso. Entonces, cuando estas fuentes principales, ¿verdad?, tienen esos términos oscuros o dudosos, podemos recurrir para interpretarlo adecuadamente a las otras fuentes también. ¿Verdad? Las leyes internas contienen disposiciones que muchas veces tocan puntos relacionados con el derecho internacional. Nosotros ya vimos, hemos leído, pero solo en la Constitución nos hemos quedado. Y como ven, hay temas que son propios del derecho internacional o tienen aplicación ahí. Ya vimos en clases anteriores, ¿verdad? Especialmente en lo relativo a la nacionalidad, al mar territorial, a los derechos de los extranjeros, a la extradición, hostilidades armadas, la neutralidad,
Porque no en toda guerra vamos a participar, ¿verdad? O en toda guerra vamos a apoyar. En un momento no vamos a estar involucrados, pero tenemos que tomar un papel totalmente neutral para no vernos involucrados. Entonces, el tema de la neutralidad también, ¿verdad? Puede estar en nuestras propias leyes. Esas leyes responden, desde luego, a la idiosincrasia de cada estado. Hay estados que viven metiéndose en todos los líos, ¿va ustedes? Tal vez que tienen poderío económico, militar, político. Pues si nosotros nos metemos en su lío, creo que más ayudamos al oponente, ustedes. Entonces, pero hay estados que sí tienen vocación de eso, de estar participando en los acontecimientos, ¿verdad?, internacionales. Entonces, a menudo esas leyes responden, desde luego, a la idiosincrasia de cada estado. A menudo consignan reglas análogas entre sí y muestran la existencia de normas comunes. Ven, así se va desarrollando la vida internacional. Entonces, los tratados en ese sentido se vuelven importantes, ¿verdad? Porque, le digo, de todos esos principios que tienen y que le ayudan pues a que haya certeza en cuanto a las obligaciones y los derechos que sometieron los estados. Dice aquí la doctora Loreta Ortiz: los tratados son acuerdos entre sujetos del derecho internacional, regidos por el derecho internacional. Debido a la importancia que ha adquirido el derecho convencional, en 1949 la Comisión de Derecho Internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas decidió codificar la materia de tratados. Logra concluir un proyecto en el 66, fíjese, desde 1949, el cual es adoptado en la Conferencia de Viena el 23 de mayo de 1969, que es el que yo les vengo mencionando, ¿verdad? Pero miren ustedes, desde el 49 al 69, ¿verdad? 20 años. Entonces, para la definición del tratado, la doctora únicamente se basa en la Convención de Viena, ¿verdad?, que también vamos a ver esa convención, ¿verdad? Ya deben empezar a buscar ese documento. Dice: se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualesquiera sea su denominación particular. Pueden poner, pero una vez hay acuerdo. Vamos a decir aquí entre estados regidos por el derecho internacional, estamos ante un tratado. Pero dice aquí, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. ¿Qué quiere decir eso? No está hablando de anexos, está hablando de conexos. Y todo eso lo vamos a ir aclarando en el camino, ¿verdad?, para cuando lleguemos ya tengamos unas cuestiones muy claras. Conexos, fíjense ustedes que muchas veces los tratados se negocian, se aprueban, se ratifican, pero con el tiempo o cuando entran en vigor se da cuenta que hay falencias, ¿verdad? O les falta, algunas no quedaron, no agotaron totalmente el tema, o les faltó algo importante. ¿Qué sucede ahí? Entonces, muchas veces se le hace una ampliación, ¿verdad?, una rectificación, etcétera, ¿verdad?, pero se modifica, digamos, en términos generales, ¿verdad?, para adecuarlo bien. Entonces, a ese otro instrumento que modifica, reforma un tratado principal, se le denomina protocolo. Pero no estamos hablando del protocolo de notariado, ¿verdad?, la colección ordenada de escrituras matrices, no. Estamos hablando de un protocolo en el ámbito internacional, que es un cuerpo jurídico que reforma o rectifica un tratado principal. ¿Qué es lo importante del protocolo? ¿Qué es una característica del protocolo?
que las normas que contiene el protocolo son de la misma jerarquía del tratado que reforma. Un ejemplo claro lo tenemos en el que él estaba repitiendo, los protocolos de la Carta de la OEA. Fíjense, hay 4 protocolos ahí, y los 4 protocolos tienen normas de igual jerarquía. Porque si no fueran de igual jerarquía, no podría reformar esa ley, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos. Pueden ahí poner protocolos, ¿no? Y la OEA, pues es un ejemplo claro, de real, pues, de estos protocolos, ¿verdad? Reforma, y los artículos son de la misma jerarquía del tratado que reforma. ¿Y qué dice el doctor Larios al respecto? Los convenios, dice, o tratados se consideran en la actualidad la fuente más importante, debido a que los estados tienden a dejar todo por escrito. Eso es lo importante. Existe un parámetro real y exacto de lo que las partes negociaron y qué derechos y qué obligaciones adquirieron. Hay certeza. Por eso es importante el tratado, ¿verdad? Se fundamenta en el principio pacta sunt servanda. Ese principio también está en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Pacta sunt servanda. O sea, el respeto de los tratados tal como se acordó. Hay obligatoriedad de respetarlos, obligatoriedad de respeto a los tratados. Entonces, se fundamenta en el principio pacta sunt servanda. Si no hubiera ese principio de obligatoriedad, ¿cómo podemos hacer que haya certeza jurídica en el ámbito internacional? Un convenio es un acuerdo escrito entre 11 más estados que establecen normas de conducta, de cooperación, de política. En cierto sentido, todo convenio o tratado constituye una renuncia al ejercicio de la soberanía en un punto o campo. Eso sí es discutible para mí, ¿verdad? Porque yo no puedo renunciar a la soberanía de un estado. Pero bueno, son criterios, ¿verdad?, que se respetan. Lo que sí es que limita, pues, el actual estado, pero en cierto sentido, ¿verdad? Por un estado no va a limitarse, y aunque no le convenga, porque le conviene, y va a obtener beneficios de ello, es que va a tener parámetros de conducta, pero no limitación en su soberanía, parámetros de conducta. La esencia lo constituye el reconocimiento por parte de 2 o más estados de una regla, ¿no?, como norma de derecho internacional. Eso es lo importante, ¿no? Todas las reglas que contiene el tratado internacional, ¿no?, es una regla de derecho internacional. Mira, hay muchos tratados hoy por hoy, ¿verdad? Posteriormente nosotros tenemos la costumbre. Pues es la costumbre internacional, ¿no? La costumbre internacional. Este también es muy importante, es una fuente muy importante del derecho internacional. Como les digo, en un principio era la fuente principal. Dice acá, en el Estatuto de la Corte, dice el doctor Larios, en la Corte Internacional de Justicia se describe la costumbre como aquello que comprueba, dice, una práctica generalmente aceptada como derecho, ¿no?, que ya lo leímos. Bueno, entonces se le distinguen 2 elementos, dice, con base en esto se le distinguen 2 elementos. Material, dice, consistente en el acto mismo, ¿verdad? Consistente en el acto mismo, ¿verdad? Esa práctica, ¿verdad? Que se le denomina la inveterata consuetudo, ¿verdad?, que va integrando la costumbre. Y 2, formal o psicológico, consistente en la convicción de su repetición, que su repetición hace obligatoria. Entonces hay un elemento como interno, ¿verdad?, y otro como externo, ¿verdad? El elemento que es el material, ¿verdad?, que es el acto mismo,
y el interno, que es como formal, psicológico, y esa convicción, ¿verdad?, de que esa práctica es obligatoria. La doctora Ortiz nos dice, también nos habla de un elemento material. Ella dice una práctica constante y uniforme. El doctor dice el acto mismo, ¿verdad? O sea, no se contradicen, están en la sintonía. Y dos, dice el elemento espiritual. Aquí el doctor habla de un elemento psicológico. Entonces, el elemento espiritual que le llama la doctora opinio juris, que es la convicción de obligatoriedad jurídica de la costumbre, ¿verdad? Y un elemento material, dice, o sea, aquí está, el elemento material en la actualidad, los actos, ¿verdad? Los actos propios que se dan. El doctor Modesto Seara Vázquez nos dice respecto de los tratados, ¿no?, catedrático de Derecho, un autor español mexicano muy bueno. Dice, tratado es todo acuerdo concluido, dice, fíjense, concluido entre dos o más sujetos del derecho internacional. Lo amplía más allá de los estados, ¿verdad? Hablamos de sujetos y no de estados, dice él, para incluir también a las organizaciones internacionales. En realidad, los acuerdos entre sujetos de derecho internacional reciben nombres muy variados. Entonces, dice, se necesita, para que haya tratado, que el acuerdo sea celebrado, en primer lugar, entre sujetos del derecho internacional, un requisito importante, ¿verdad? Así no pueden considerarse tratados los acuerdos entre estados y personas particulares. No podría ser. O entre personas particulares o jurídicas que pertenecen a diferentes estados. No se puede. Esos no son tratados, ¿verdad? Además, aun cuando el acuerdo sea entre estados, es necesario que intervenga el órgano provisto de poder de concluir tratados. O sea, aunque sea entre estados, si no, ¿verdad?, la persona instituida por el Estado para que lo represente, ¿verdad?, no pueden concertar tratados. Incluso, ven ustedes, en lo que las personas van limitadas muchas veces en su actuar, ¿verdad? Y dice, bueno, esta persona está autorizada únicamente para negociar el texto, pónganle, del tratado. Una vez se aprueba el texto, él ya no puede seguir, ¿verdad? Hasta ahí. O se aprueba, o la parte introductoria del tratado, o en la logística, ¿verdad?, para hasta ahí. O sea, tiene parámetros bien exactos de hasta dónde puede llegar, porque si excede de ahí, ya no tiene validez, pues, lo dicho por él, ¿verdad? Entonces aquí dice, para que sea un tratado internacional debe ser por los funcionarios idóneamente nombrados para ello. Si no, puede recibir algún otro nombre, pero no tratado internacional. Si no, cualquiera de nosotros agarra, pues, su lapicero y se va a concertar un tratado en nombre de Guatemala, ¿verdad? No se puede. Esto es muy serio, es muy delicado. Y nos habla, pues, de clasificación de tratados, etcétera. De la costumbre internacional, desde el doctor Modesto Seara, de esa definición que da la Corte, dice, hay elementos constitutivos de la costumbre. El primer elemento es una práctica de los estados, ¿verdad? Todos coinciden, ¿verdad?, como han visto. Por eso yo les cito a bastantes autores para que vean dónde está el medio del asunto, ¿verdad? Todos han coincidido en que la costumbre es una práctica. No es una manifestación filosófica, no es algo que se da. Dice, es una práctica de los estados, es un modo de comportarse, la actuación en un determinado sentido. Miren qué claro lo pone el doctor Seara. El primer elemento de la costumbre internacional es entonces una práctica de los estados. Ahí estamos claros todos, ¿verdad? Es un modo de comportarse,
es la actuación en un determinado sentido. Pero dice, como otro elemento, es que se tenga conciencia de que lo hacen con arreglo a una norma de derecho. Esa práctica constituye un actuar. Porque dice esto coincide con lo que dice el artículo 38 que leímos, ¿verdad?, del estatuto. Dice que debe ser, dice, de acuerdo a una práctica generalmente aceptada como de derecho, ¿no? Una práctica realmente aceptada como de derecho. Entonces, él señala esos dos elementos que vienen a ser los mismos que señalaron los doctores anteriormente citados. Pero también tiene una característica, dice, su generalidad. Y no es una fuente escrita, ¿verdad? Por no ser una fuente escrita, entonces la primera característica es su generalidad. Y la segunda es que por no ser una fuente escrita, carece de rigidez y puede evolucionar con la realidad, adaptándose a las nuevas situaciones. ¿Y cuál es su naturaleza jurídica de la costumbre? En primer lugar, es un acuerdo tácito. Fíjense, es un acuerdo tácito. Es su naturaleza. Es un acuerdo tácito, ¿verdad? Y su fundamento, dice, radica en una conciencia jurídica colectiva. O sea, que tiene la idea, pues, que es obligatorio, ¿no? Tiene fuerza obligatoria, y después de la fuerza obligatoria se le conoce con carácter jurídico. Entonces tiene por fundamento la conciencia jurídica colectiva en coincidencia universal. En coincidencia universal. Podríamos asegurar que todos lo reconocen así, ¿verdad? Entonces dice, para las teorías sociológicas modernas, dice, la costumbre surge de la vida en sociedad. Es un hecho social. Miren todo lo que puede hablarse de la costumbre, jóvenes. Y cada autor, como ven, va dando ideas, ¿verdad? Y así es como uno amplía los temas de nuestras ramas del derecho. Por eso es que yo les digo que se apliquen estudiando diferentes autores, más que todo para su privado, ¿verdad? Porque les van enriqueciendo su conocimiento, van ampliando ustedes su conocimiento. Bien, entonces, ¿qué dice respecto, el doctor Seara, qué dice respecto a los principios generales del derecho? Establece que la Corte, el artículo 38, debe aplicar los principios generales del derecho reconocidos por naciones civilizadas. Esta disposición, dice, ofrece dificultades bastante grandes para determinar su contenido exacto. Imagínense, estas personas aún tienen dificultades, ¿verdad? Para determinar qué es lo que exactamente es. Los principios generales del derecho, en efecto, son distintos de la costumbre, no es lo mismo, ¿verdad? Pero a veces es difícil dilucidar ambos conceptos. Imagínense qué es una costumbre y qué es un principio general del derecho. Tampoco pueden considerarse que sean principios de derecho natural, porque se establece claramente que sean reconocidos por las naciones civilizadas. Entonces, ¿cómo entender entonces qué se entiende por principio general del derecho? Entonces aquí dice que hay bastante, se pueden clasificar esos principios, ¿verdad? Principios generales del derecho, principios de derecho internacional. No lo vamos a profundizar, solo se lo estoy mencionando para que ustedes vean la amplitud que puede tener este tema. Y el doctor Elarios, por su parte, nos dice por su parte
Dice, Diego, por favor. explicando en qué consiste, en qué sentido la jurisprudencia es fuente del derecho internacional, nos dice, cuando, ahí estamos hablando de, perdón, la jurisprudencia, pues me desconcentré, perdón. Ya vimos la costumbre y ya vimos los tratados. Ahora, como fuentes secundarias, tenemos la jurisprudencia. Ahora tenemos la jurisprudencia. Dice, cuando hablamos de jurisprudencia, estamos hablando de fallos judiciales. Bueno, y hay fallos judiciales internacionales. Ustedes han visto que hace poco, no muchos años, la Corte Internacional de Justicia resolvió un problema entre Colombia y Nicaragua, ¿verdad? En ese sentido, cuando se someten las controversias bajo la competencia de la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Los estados previamente se comprometen a someterse a la jurisdicción, ¿verdad? O sea, van a respetar la sentencia. Y en este caso Nicaragua ganó el caso, ¿verdad? Dice la jurisprudencia, son los fallos tanto judiciales como internacionales como nacionales. Por fallos judiciales internacionales entendemos las sentencias emitidas por la Corte Internacional de Justicia. A ello podemos añadir los fallos de todos los tribunales con jurisdicción internacional privativa, ¿verdad? Hay muchos órganos jurisdiccionales, por ejemplo, en los tratados de libre comercio. El Tribunal del Mar, dice aquí, los tribunales militares, los tribunales de guerra, todos estos órganos emiten fallos. ¿Sí, Marta? ¿Sí, María? Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Usted mencionaba que es bueno que veamos varios autores, pero para esta clase nos había dicho que el doctor Larios. Sí, así es. De lo que usted está leyendo de los otros autores, ¿nos va a pasar algún material? Sí, así es. Okay. Muchas gracias, licenciado. Bueno, estamos en lo dicho, por eso es que se los he presentado para que ustedes cuando ya les llegue, pues vean cómo está la situación, ¿verdad? Algunos temas vamos a ampliarlos con proyectos para que amplíen ustedes la visión, ¿verdad?, que dicen los doctores para ir enriqueciendo esto. Pero como les digo, ahorita pues precisamente estamos leyendo el libro del doctor Carlos Larios. Estamos hablando de fuentes secundarias auxiliares. Él habla de la jurisprudencia, ¿verdad?, por los fallos judiciales, tanto internacionales como nacionales. Y hay bastantes, ¿verdad? Bastantes tribunales de carácter internacional. Y dice aquí, Kelsen dice, explicando en qué consiste la jurisprudencia, que es fuente de derecho internacional, nos dice, cuando un organismo internacional aplica una norma general preexistente de derecho internacional, consuetudinario o convencional, a un caso concreto, aquel podrá crear una norma individual de derecho internacional. Cuando aplicando algo anterior, puede. Dicha norma, una vez creada, será de observancia obligatoria. La creación misma confirma en qué forma y sentido la jurisprudencia se considera fuente de derecho internacional. Perdón, compañero, voy a interrumpir un momento, ¿eh? Diego, disculpe su micrófono, compañero. Diego. Gracias, Diego. Perdón, compañeros, yo creo que ya estamos, ¿verdad? Bien, entonces,
vemos que los tribunales en sus fallos pueden crear normas, ¿verdad? Entonces, la jurisprudencia en principio es obligatoria para los estados involucrados, como vimos en la función judicial de la Corte. Ahí sí es de obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Porque las partes del conflicto se han sometido expresamente a la competencia de la Corte. Lo que estamos haciendo nosotros, de ahorita vamos por... Ya solo falta someter el caso a conocimiento de la Corte. La doctrina también, ¿verdad? La doctrina, como ustedes saben, son los estudiosos del derecho. Ven todos estos autores que hemos mencionado y hemos visto. Son personas que se dedican al estudio, ¿verdad?, del derecho. Y con sus estudios van aportando principios muy importantes, haciendo descubrimientos también, ¿verdad?, en el campo del derecho que son aplicables e idóneos para desarrollar esta rama del derecho, ¿verdad? Entonces, lo importante pues de la doctrina y de la jurisprudencia es que son flexibles. Le otorgan mucha flexibilidad al derecho internacional. Y les quitan aquella rigidez, ¿verdad?, de la manifestación formal del derecho. Y en muchas ocasiones dan nuevos enfoques y nuevas soluciones a casos concretos. Porque la doctrina también es importante. No tan importante como la jurisprudencia, pero sí es muy importante, ¿verdad? Antes de... Entonces, como ustedes saben, la doctrina también pues ha contribuido mucho al perfeccionamiento, ¿verdad? Y tenemos bastantes autores, ¿verdad?, que muchos están mencionados en la bibliografía del programa. También están los principios generales del derecho, ¿verdad? Dice, entendemos por principio general del derecho aquellas normas que se encuentran en todos los ordenamientos jurídicos de todos los estados del mundo, o por lo menos en la mayoría de ellos. No se trata necesariamente de principios consagrados en convenios, aunque no se descartan, sino de principios que regularmente han sido aplicados en los tribunales. Por ejemplo, el debido proceso, ¿no?, el derecho a no acusarse a sí mismo, son principios generales del derecho. La presunción de inocencia, la indemnización por daño, la excepción de fuerza mayor, la prescripción, ¿verdad?, el non bis in idem, ¿verdad? Todos estos son principios generales del derecho que también pueden ser aplicados en el derecho internacional público. Esto es de la cosa juzgada también, ¿verdad? Estos pues deben ser bien conocidos, bastante conocidos, sólidamente establecidos, ¿verdad?, en el ámbito internacional. Y las fuentes posibles, que tenemos la equidad, ya vimos que lo menciona en el artículo 38, el jus cogens o cogens, que es derecho imperativo, entre otras, ¿verdad? La equidad, como habíamos dicho, el real saber y entender, ¿verdad? El equo et bono, ¿verdad? Entonces dice... lo anterior, dice el artículo 38, no restringe, ¿verdad?, que pueda resolver según, ¿verdad?, conforme a la equidad, ¿verdad? Entonces, también es importante, dice, toma en cuenta criterios que no son necesariamente legalistas. Se refiere que cuando utilizando la letra muerta de la disposición legal se cometería una injusticia. Entonces, se permite aplicar con criterios de carácter humano, justo en el amplio sentido de la palabra, este principio. El que lo usa mucho es el derecho anglosajón, ¿verdad? Utilizan mucho estas fuentes, ¿verdad? La equidad lo utiliza bastante. O puede ser una laguna legal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede resolverse?
Entonces, el real saber y entender de los magistrados, personas versadas, expertas, estudiadas, con experiencia, pues van a aportar algo importante, ¿verdad? El derecho imperativo. Este también es importante. Lo vamos a encontrar y lo vamos a analizar cuando veamos en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. 1969. Este es importante también. Dice, el derecho imperativo. Se trata de una regla que ha sido aceptada y reconocida como tal por la comunidad internacional de estados en conjunto, pero la carga de probar la aceptación y reconocimiento queda a quien lo invoca como tal. Se acerca bastante a llamar a los principios generales. Puede tener su origen tanto en los tratados como en la costumbre. Y está la fuerza que puede llegar a nulificar tratados. Por eso les digo, depende qué tipo de norma imperativa sea, el antecedente o el consecuente. El jus cogens, antecedente, por decirlo así, no deja nacer los tratados que van en contra de postulados, ¿verdad?, consagrados ya. Y el consecuente es cuando nace y regresa a nulificar tratados que van en contra de ese principio fundamental. O sea, es muy, muy amplio y muy fuerte. Son muy importantes estas normas en el ámbito internacional. Y la opinión pública, ¿verdad? Existe la opinión pública internacional. Un ejemplo muy claro de la opinión pública internacional se dio en el caso del señor Nelson Mandela, dirigente sudafricano. Ustedes saben, en Sudáfrica, en un momento oscuro de su historia, llegó a reconocerse constitucionalmente, fíjense ustedes, constitucionalmente se llegó a reconocer la supremacía de la raza blanca sobre las otras razas, principalmente la raza negra. Imagínense, Estados Unidos en 1779 había ya reconocido la igualdad constitucionalmente. Y aquí con los años se viene a reconocer constitucionalmente la diferencia, la supremacía de una raza sobre otra. Eso se llamó el apartheid. Incluso Sudáfrica fue expulsado mucho tiempo de Juegos Olímpicos, de competiciones internacionales. Fue una cuestión muy complicada. Pero también la gente no se quedó así, pues, de brazos cruzados, ¿verdad? Y surgieron diferentes dirigentes que se opusieron a este término, el apartheid. Nelson Mandela, entre ellos, el obispo Desmond Tutu, Steve Biko y otros dirigentes, ¿verdad?, que salieron a la palestra a protestar contra. Hay una película incluso que se llama Grito de Libertad, muy importante, muy bonita, sobre uno de esos dirigentes. No es Nelson Mandela, es otro dirigente. ¿Cómo fue que lo capturaron? ¿Cómo fue el proceso? Bien viciado. Bueno, ¿a qué vamos? A que este dirigente, Nelson Mandela, fue capturado por haber protestado contra esta medida. Y fíjense ustedes, en ese juicio fue condenado a cadena perpetua. Ese hombre fue condenado a cadena perpetua. Solo por el hecho de haber protestado esa política de segregación racial. ¿A qué viene esto? Que este señor Nelson Mandela estuvo preso 27 años en una Bartolina pequeña, pensando que estaba condenado a cadena perpetua. Pero entonces empezó un movimiento internacional, no de gobiernos, sino de la sociedad. Incluso grupos de rock de Inglaterra estuvieron involucrados en esto, que se hicieron conciertos presionando para que liberaran a esta persona, porque era injusto, por eso encarcelamiento a perpetuidad después de haber pasado 27 años preso. Y fue tanto que empezó a regar en todo el mundo y en todas las sociedades del mundo la presión contra Sudáfrica para que lo liberaran. Y como ustedes saben, ¿verdad?, ya la historia, este hombre fue liberado, pero por esta opinión pública, por la presión internacional. O sea que también cuenta, ¿verdad? Entonces, con la influencia que tienen en la actualidad los medios de comunicación, es
fácil cambiar la opinión de la población, ¿verdad? Formar opinión. Se comunica en pocos minutos, dice la totalidad de la opinión. Y así hay corrientes, ¿verdad? De mundial de opinión, ¿verdad? Ante un acto, ante un hecho, ¿no? Ante un acontecimiento, ante una situación determinada. Esta opinión pues se puede conocer a través de los medios de comunicación que ahora multiplican exponencialmente, ¿verdad? Las posibilidades de llegar a todas partes del mundo. Entonces la opinión pública hoy por hoy también puede ser considerada como una fuente del derecho, no principal, ¿verdad? Puede ser una fuente. Como ven, en este acontecimiento el señor Nelson Mandela tuvo una participación de primer orden, porque a raíz de que creció en las sociedades, ya empezaron a involucrarse los gobiernos. Entonces la presión fue más fuerte hasta que tuvieron que terminar con esa práctica deleznable, ¿verdad? Para toda la humanidad. Y los actos de los organismos, de las organizaciones internacionales. Como nosotros sabemos, los organismos internacionales son sujetos del derecho internacional. Y son sujetos del derecho internacional. Siendo sujetos del derecho internacional, pueden contraer obligaciones y adquirir derechos en el ámbito internacional. ¿Verdad? Y entonces estos organismos emiten resoluciones muchas veces en casos concretos. Estas resoluciones a su vez pueden servir como jurisprudencia o un actuar, ¿verdad? Hay resoluciones internas, todo esto va contando a nivel internacional. Y los actos unilaterales de los estados, ¿verdad? Que los estados también son sujetos del derecho internacional y actúan en el ámbito internacional. ¿Verdad? Cuando enfrentan algún diferendo, pueden adoptar alguna posición, ¿verdad? Entonces ese acto pueden ser emanados de los órganos competentes del Estado y todo ello tiene repercusión en el ámbito internacional. Bien, entonces yo les pido que se hagan ya de su Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y su Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Lo vamos a tener ya para la otra clase. Entonces, aquí terminamos, compañeros. Les doy tiempo para que tomen su cafecito para la otra clase. Y muchas gracias por su atención. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Feliz semana. Feliz noche.